Muy buenas a todos. En este vídeo resolveremos unos cuantos problemas de múltiplos y divisores. Así que ya sabes, quédate y ya verás cómo aprendes a hacerlos. Y ya, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el tercer vídeo de problemas de múltiplos y divisores y sin duda alguna, algunos problemas son difíciles. Así que, si a lo largo del vídeo tienes dudas, vuelve a este punto y pincha en alguna de las etiquetas que te está apareciendo arriba a la derecha e irás directo a los primeros vídeos. Hagamos el siguiente problema. En una ferretería venden tornillos en cajas de 30 unidades, tuercas en cajas de 18 unidades y arandelas en cajas de 40 unidades. ¿Cuántas cajas debemos comprar de cada tipo para tener un tornillo con su arandela y su tuerca correspondiente? Lo primero que tenemos que hacer es subrayar toda la información importante. En este caso es que se venden tornillos en cajas de 30 unidades, tuercas en cajas de 18 y arandelas en cajas de 40, junto a la pregunta del problema. Ahora tenemos que saber si nos están preguntando por múltiplos o por divisores. Como queremos tener el mismo número de tornillos, tuercas y arandelas, estos números tienen que coincidir, así que lo que nos están preguntando es por sus múltiplos. Ahora nos tenemos que preguntar si nos están preguntando por el mínimo común múltiplo o cualquier múltiplo común. En ningún momento aparece nada relacionado con mínimo, pero es lógico que lo que nos quieren preguntar es por el número mínimo de cajas que tenemos que comprar de cada tipo para que coincidan. Es decir, nos están preguntando por el mínimo común múltiplo. Para calcular el mínimo común múltiplo de 30, 18 y 40, primero tenemos que factorizarlos. La factorización de 30 es 2 por 3 por 5. La factorización de 18 es 2 por 3 al cuadrado. La factorización de 40 es 2 al cubo por 5. Una vez factorizados, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 30, 18 y 40. Para ello, solo tenemos que multiplicar los factores comunes y no comunes al mayor exponente, obteniendo así que el mínimo común múltiplo es 360. Entonces, tenemos que comprar 360 tornillos, tuercas y arandelas. Pero esta no es la solución al problema, ya que lo que nos piden es el número de cajas de cada tipo. Entonces, como tiene que haber 360 tornillos, dividimos este número entre 30, que es el número de tornillos que entran en cada caja. Así que necesitamos 12 cajas de tornillos, que es el cociente de 360 entre 30. Hacemos lo mismo con las tuercas y obtenemos que necesitamos 20 cajas de tuercas. Y al haber 40 arandelas por caja, solo necesitamos comprar 9 cajas de arandelas. Hagamos el siguiente problema. Los excursionistas que participan en el descenso de un río pueden elegir canoas de 2, 3 o 4 ocupantes, todas del mismo tamaño, sin que en ningún caso quede ninguna incompleta. ¿Cuántos excursionistas hay si se acercan a 40? Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo. Lo primero que tenemos que hacer es subrayar toda la información importante. En este caso pueden elegir canoas de 2, 3 o 4 ocupantes sin que en ningún caso quede ninguna incompleta, junto a la pregunta del problema. Ahora lo que tenemos que preguntar es si nos están preguntando por múltiplos o divisores. Este tipo de problemas suelen pareceros muy difíciles por el enunciado, pero cuando eso os pase tenéis que pensar en la situación que describe el problema. En este caso es que los excursionistas se tienen que repartir en canoas de 2, 3 o 4 ocupantes, como ellos quieran, sin que en ningún caso quede ninguna incompleta. Es decir, puede ir todo el grupo en canoas de 3, de 2 o de 4. Y lo que estamos haciendo es repartir los excursionistas en grupos de 2, de 3 o de 4. Es decir, el número de excursionistas es divisible por 2, por 3 y 4 y por lo tanto es múltiplo de ellos. Así que lo que nos están preguntando es por múltiplos.
Ya sabemos que nos están preguntando por múltiplos. Así que lo que nos tenemos que preguntar es si nos están preguntando por el mínimo común múltiplo o cualquier múltiplo. En este caso, vemos que no hay nada en el enunciado relacionado con la palabra mínimo. En realidad, en la pregunta nos mencionan que son cerca de 40 excursionistas. Así que por el número que nos están preguntando es por el común múltiplo de 2, 3 y 4 que esté cerca de 40. El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 es bastante fácil de calcular y obtenemos que es 12. Así que el número de excursionistas puede ser 12, 24, 36, 48, 60, 72, pero como tiene que acercarse a 40, vemos que la solución es 36 excursionistas. Hagamos el siguiente problema. Los alumnos de segundo A trabajan de 2 en 2 en clase de matemáticas. Hacen los trabajos de lengua en grupos de 4 y los trabajos de tecnología en grupos de 5. Si la clase tiene menos de 50 alumnos, ¿cuántos alumnos son en total? Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo. Lo primero que tenemos que hacer es subrayar toda la información importante. En este caso es que se agrupan de 2 en 2 en matemáticas, en grupos de 4 en lengua y en tecnología en grupos de 5, y que la clase tiene menos de 50 alumnos. Ahora nos tenemos que preguntar si nos están hablando de múltiplos o divisores. Como en el caso del problema anterior, lo que nos están diciendo es que podemos repartir alumnos en grupos de 2, de 4 o grupos de 5. Es decir, el número de alumnos es divisible por 2, por 4 y por 5. Así que es múltiplo de estos números. Tenemos que ver ahora si nos preguntan por un múltiplo común en concreto o por el mínimo común múltiplo. En este caso vemos que en el enunciado no hay ninguna palabra relacionada con mínimo, mientras que lo que sí que nos dice el enunciado es que la clase tiene menos de 50 alumnos. Así que lo que nos piden es el múltiplo común de 2, 4 y 5 que esté más cerca de 50 pero sin pasarse. Así que calcularemos el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 5, que es 20, y vemos cuál de todos sus múltiplos cumple esta condición. Por lo tanto, el número de alumnos puede ser 20, 40, 60, 80, 100, pero como la clase tiene menos de 50 alumnos, vemos que el número de alumnos de la clase de segundo A tiene que ser 40. Hagamos el siguiente problema. Juana está aportando mejoras a su oficina, ya que teletrabaja y ha decidido cambiar el suelo. El espacio mide 360 centímetros de ancho y 630 centímetros de largo. Quiere que las baldosas sean cuadradas y del mayor tamaño posible. ¿Qué medidas tendrá cada baldosa? ¿Cuántas baldosas necesitará? Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo. Lo primero que tenemos que hacer es subrayar toda la información importante. En este caso, la información importante es: el espacio mide 360 centímetros de ancho y 630 centímetros de largo. Que las baldosas sean cuadradas y del mayor tamaño posible, junto a la pregunta del problema. Ahora tenemos que preguntar si nos están hablando de múltiplos o de divisores. En este ejercicio no nos habla en ningún momento de repartir ni de coincidir, así que tenemos que imaginar la situación. Lo que queremos es cambiar las baldosas del suelo de una habitación, así que las baldosas tienen que ser más pequeñas que la habitación, por lo que nos están hablando de divisores, ya que los múltiplos son siempre más grandes. Como las baldosas son cuadradas, miden lo mismo de ancho que de largo, así que es un divisor común. Y como tiene que ser el mayor tamaño posible, nos están hablando de máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor de 360 y 630, lo primero que tenemos que hacer es factorizarlos. Aquí te mostramos las factorizaciones y vemos que
La factorización de 360 es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Por otro lado, la factorización de 630 es 2 por 3 al cuadrado por 5 por 7. Una vez factorizados, podemos calcular el máximo común divisor de 360 y 630. Y este es 90, ya que es el producto de los factores comunes elevados al menor exponente. Y por lo tanto, hemos obtenido que las dimensiones de cada baldosa son 90 centímetros de ancho y 90 centímetros de largo. Ahora que ya sé que las baldosas miden 90 centímetros de ancho y 90 centímetros de largo, podemos contestar cuántas baldosas necesito. Para eso, calculo cuántas columnas de baldosas necesito, que son 7, ya que divido lo que mide la habitación de largo entre el tamaño de las baldosas, es decir, 630 entre 90. Hacemos lo mismo para saber cuántas baldosas habrá en cada columna, obteniendo que hay 4 baldosas en cada columna, ya que es 360 entre 90. Por lo tanto, para saber cuántas baldosas necesito, tengo que multiplicar el número de columnas por el número de filas, es decir, 7 por 4, obteniendo así que se necesitan 28 baldosas. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí te dejamos un par de problemas para que practiques y en el próximo vídeo los resolveremos. Así que ya sabes, dale like, campanita, suscríbete para vernos pronto. ¡Chao!